Vamos a hablar con Vicente Donato, director de la Fundación Observatorio PYME, que bueno, siempre hacen análisis muy, muy interesantes. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Buenos días. Mucho gusto. Muy bien, por suerte, empezando el año. Bueno, y empezando el año y con estas perspectivas que leía de ahí de que, bueno, que quizá en el primer semestre ya podamos ver algunos rayitos de sol, ¿no? Alguna recuperación en las pymes. ¿Qué tienen ustedes en el último análisis que hicieron de coyuntura? Hay datos muy, muy interesantes. ¿Cuáles serían los que nos podés destacar? Bueno, en principio creo que, digamos, va a ser un año mejor que el año horrible que pasamos. No va a ser un año excelente porque, como bien ustedes dicen, el 70% de las empresas aproximadamente, por diferencias entre sectores y tamaños, van a retomar el nivel prepandemia a más tardar, digamos, durante este primer semestre, pero hay un 30% de las empresas que todavía no va a poder retomar esos niveles, ¿no? Es decir, hay 70 a favor, 30% que van a, digamos, ver su recuperación más allá del primer semestre de 2021. Y ahí hay algo para prestarle mucha atención, hay muchas diferencias por sector, por territorio y por tamaño de empresas. Hay que estar muy atentos a estas diferencias, porque, por ejemplo, si uno mira las pymes del software y servicios informáticos, es decir, puro servicio, digamos, informático, esas empresas pymes nunca perdieron producción, nunca perdieron ventas reales, aún en el peor momento de la pandemia, es decir, en el segundo semestre del año pasado, de 2020, estas empresas estaban 14% arriba que el año pasado, que 2019. Ahora, ¿qué pasa? Son pocas, ¿verdad? Es un sector que, digamos, viene creciendo gracias a la ayuda justamente de esta ley, inclusive ahora con refuerzos de la ley de la industria del conocimiento, pero es un sector que viene creciendo, pero todavía es un sector pequeño, 100.000, de alguna manera 100.000 ocupados en Argentina, de manera que es un sector pequeño, pero bueno, ahí ese sector nunca sufrió. ¿Quiénes sufrieron más? Bueno, básicamente la industria manufacturera y la industria de construcción fueron los más castigados. Ahora, entonces hay que mirar por sector y también hay que mirar por tamaño. El año pasado, digamos ya en 2020, las empresas manufactureras medianas enseguida rebotaron y salieron de la situación prepandemia, digamos, cayeron solo en el segundo trimestre del 2019, de 2020, es decir, en el peor momento, pero ya en el tercer y cuarto trimestre de 2020 ya habían retomado 8% arriba con respecto al 2019, mientras que las más chiquititas estaban 23% abajo. Claro, las medianas son menos, las más chiquititas son muchas más, entonces en el efecto agregado, lo que nosotros vemos que todo el sector cayó 10% el año pasado y se espera un rebote, obviamente. Ahora, este rebote que estamos viendo, este rebote importante que estamos viendo hacia fin de año, encuentran las empresas, sobre todo las manufactureras, como decía, muy poco preparadas, con poco capital de trabajo. Las empresas han hecho un esfuerzo tremendo, desahorrando justamente, digamos, poniendo su propio capital para poder sostener la actividad en 2019, el empleo. ¿Se acuerdan que hay posibilidad de despedir a pesar de que, digamos, cayeron tremendamente las ventas, menos 23% para las más chiquititas? Entonces, estas empresas tienen poco capital de trabajo, mucha gente que en situación de riesgo que no se puede incorporar porque los protocolos son difíciles, y eso impide que, a pesar de que haya una reactivación, estas empresas puedan responder inmediatamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo en la Fundación es que hay un 38% de las empresas manufactureras que no pudieron satisfacer la demanda. Y ahí hay un punto importante, porque ustedes se acuerdan que se decía, bueno, la falta de productos es porque las empresas están especulando, entonces no saben el tipo de cambio, cuál va a ser el valor del dólar, no saben cuál va a ser el precio de reposición de sus mercancías, entonces retienen. No es que, esa es una parte de la explicación, y yo diría que es minoritaria. El problema más importante es que las empresas reciben esta
aumento de pedidos que se duplica y no tienen la posibilidad por capital de trabajo y por reorganización del proceso productivo de arrancar. De manera que terminamos un año con todas estas diferencias y tenemos un horizonte también que va a estar caracterizado por estas diferencias por territorio, sector y tamaño, que es como la Fundación lo ve, ¿no? Uh-huh. Sí, una heterogeneidad muy grande hay ahí, Vicente. Pero, ¿alguna clave de por dónde puede venir el repunte? ¿Querés dejarnos 2 o 3 claves en el último minuto? Mira, digamos, el repunte va a ser leve. Tampoco hay que alimentar tremendas esperanzas porque el repunte va a ser leve. ¿De dónde va a venir este repunte? Bueno, digamos, básicamente creo que vamos a tener alguna ayuda del lado del sector externo con posibilidad de que la soja siga a este nivel, ingreso de divisas. Con ingreso de divisas tenemos una balanza comercial un poquito, digamos, más en dólares, una mejor balanza comercial, y eso nos va a permitir satisfacer alguna demanda de importación que en este momento está frenando también la reactivación productiva. Así que, digamos, no con un exceso de optimismo, pero por ahí va a haber reactivación. Por el lado del salario va a ser difícil que haya reactivación por el lado del consumo, porque realmente tenemos una inflación que es alta, que se traslada alta hacia el año próximo, y los salarios no van a poder seguir ese ritmo de inflación. Va a haber, digamos, que negociar esos temas. Así que ahí tenemos, digamos, una expectativa, como nosotros decimos, de un mejor año con respecto a pero un año, digamos, que en definitiva va a ser un año mediocre, preparándonos de que el rebrote de la pandemia nos permita reorganizarnos. Así que, ¿por dónde puede venir algo de reactivación? Yo creo que por el aliviamiento de la restricción de importaciones. Hay muchas piezas algunas piezas y materias primas que están faltando, insumos, partes y piezas que va a permitir, digamos, retomar un poco la actividad por ese lado, ¿no? Bien, Vicente. Bueno, nos quedamos con eso. Ojalá sea por ese lado y que el repunte después nos las deje paradas a las pymes un poco mejor para el otro año, ¿no? Y de a poco ir creciendo paso a paso. Muchísimas gracias por esta comunicación. Creo que lo último que quería decir es que hay que mirar justamente un horizonte de mediano plazo. No podemos estar mirando el cortísimo, porque en el cortísimo plazo no vamos a tener grandes buenas noticias. En el cortísimo plazo vamos a tener que prepararnos todavía un semestre o un año para flotar, resistir y prepararnos para 2022. Bien. Muchas gracias, Vicente, por esta comunicación, ¿eh? Un abrazo grande. Al contrario, muchas gracias por llamarnos y bueno, feliz año, que sigan con las mejores noticias para este año que comenzó. Fue Vicente Donato, director de la Fundación Observatorio PYME.